Bueno, pues aquí tenemos ciertos recuerditos que hemos traído de Dubái, Egipto y algunos también de la zona de Turquía. Bueno, estos solamente son unos poquitos que ha traído Alex. Esto lo tiene Adriana en su expositor, su espejo. Y bueno, nos vamos a ir ahora mismo a la playa. Vamos a ver qué tal está el ambiente del día 1 de enero. Y feliz año a todos. Espero que este año podamos conseguir de otros lugares del mundo. Pues he dado una vuelta a toda la calle de Mamitas, no tuve dónde aparcar, al final lo pude dejar aquí. Estoy con Adriana, con el chavalote. El chavalote ya quiere volar el dron desde aquí, no quiere esperar al mar. Ahí lo va a levantar el vuelo. El primer vuelo de este año 2025, felicidades a todos, feliz año nuevo. Y nos vamos a Mamitas. Ahí he recibido, no he recibido muchos reportajes, pero bueno. Ahí los que han querido cooperar lo vamos a compartir según vaya hablando y agradeciendo también porque lo envían. Y muchos de los que enviaban habitualmente para que reportajes, pues les voy a agradecer durante el año que lo hicieran, porque pues ha sido válido que durante ciertos momentos pues podamos ver otras zonas, ¿no? Otras zonas donde pues cómo se vive por ahí o cómo se ve ese lugar. Pues vamos a bajar, fíjate que tampoco estamos tan lejos, estamos a 3 minutos andando de la playa. Hay mucha gente, a pesar de que el día, fijaros cómo está el día tiene ganas de llover. Esta mañana ha sido mejor, lo que pasa es que por la mañana estábamos medio... Pues no sé cómo estáis vosotros cuando os levantáis y os acostáis tan tarde o levantáis tarde, ¿no? Y estábamos como con resaca, cuidado aquí. Viene un carro por ahí detrás. Es que no es fácil andar por aquí. Pues estábamos que nos hemos levantado bastante tarde, ya nos hemos quedado en casa comiendo, hablando un poco de todo, de los recuerditos que traía el chavalote, que era el que traía los recuerdos, casi todos los traía él. Has disfrutado de enseñarlos y de colocarlos, ¿no? Por eso yo fui el único que llevó la maleta casi vacía. Y la llenaste de recuerdos. Sí. Qué bueno. Mira, me pesó la maleta 23 kilos. Ah, por 2 kilos más podíamos haber comprado, chaval. Sí. Pues voy a parar hasta que lleguemos para allá. ¿Cómo va tu vuelo? Va bien, mira. ¿No se te ha olvidado volar el dron? No. Qué bien se ve el agua. Para estar nublado como está, el agua se ve bastante bien. Yo creo que está movida, no con oleaje, pero sí está movida de corriente porque hace aire. Por allí estamos viendo que hace aire, por aquí no. Ahora lo vamos a comprobar cuando lleguemos. Bueno, voy a parar. Seguro que está llenísimo de gente. Y el agua está buena para bañarse. Creo que soy el único que se va a bañar. Sí. Luego nos iremos seguramente a tomar un cafecito, el lechero. Yo mañana me baño en Cancún. En Cancún, mañana vamos a Cancún, es verdad que no lo había dicho. Pero vamos a estar un ratito corto, pero vamos a aprovechar para darnos un baño y para comer allí en el Pampa, si es posible. Seguimos grabando, pongo la intro. Voy a parar poco, pero fijaros, otra vez tenemos la furgoneta aquí aparcada, la que vimos ayer. Ya estamos entrando en Playa Mamitas. Espero, pues nada, a enseñaros el ambiente que hay el primer día del año. Tremendo ambiente, seguro. Y estos carros han aparcado en zona que creo que no es de aparcamiento, pero bueno. Cuando hay música como que me pone un poco nervioso a la hora de grabar, por eso, porque pues no tienes tiempo para poder grabar. Bueno, pues ya... No hay tanta gente como esperaba por aquí, ya se empezó a despejar un poco, pero yo me voy a dar mi bañito, eso está claro. Así está el primer día de playa, aquí en Playa del Carmen. El vuelo de dron del chavalote, que no nos falte, que siempre ayuda mucho, ¿a que sí? Y vosotros vais a comprobar luego qué bonito está, qué ambiente se ve desde arriba. Tira hasta una hamburguesa ahí. Bueno, vamos a buscar un lugar por aquí donde colocarnos. También voy a hacer unas fotos y vamos a seguir grabando. Bueno, me voy a bañar, chavalotes. Hasta dentro un rato.
El agua está fantástica, ¿eh? La acabo de pisar hace un momentito haciendo las fotos. Ya lo veis que aunque haga el tiempo nublado, que prácticamente quiere llover, el mar aquí te invita a bañarte. Está un poquito más movido el mar, pero bueno, esto que estamos viendo no son sargazos, lo vuelvo a recuperar el tema este, porque cuando vemos esto son las plantitas que tenemos por aquí cerca, que se desprenden cuando hay oleaje. Un poquito de oleaje, no mucho. Y bueno, pues se van acumulando por zonas. Y nada, espero que hayáis pasado un buen fin de año, que lo hayáis celebrado a gusto, que iniciéis este 2025 con mucha energía, muy positivos, con ganas de hacer las cosas. Si lo estabais haciendo bien, pues aún mejor. Si la estabais haciendo regular, pues que penséis que no importa que sea fin de año, que cualquier día del año podéis hacer las cosas muy bien. Yo voy a meter la cabeza debajo del agua, ya sabéis que me ayuda muchísimo. Bueno, voy a parar un poquito, voy a hacer unas fotos desde aquí. Bueno, pues qué más os puedo contar, ya sabéis, tengo hecho el especial de Nochevieja, donde con mucha dificultad y por suerte llegamos hasta la playa. No era fácil andar por la quinta y menos por el Parque Fundadores para llegar al mar. Las playas estaban súper llenas de gente, los fuegos artificiales bien, siempre al borde del mar, no son espectaculares pero también. Y el tema de comer las uvas, que en España las tomamos con esas campanadas, aquí las tomé pues comiéndomelas, imaginándome que eran campanadas, ¿no? Pero qué bueno recibir el fin de año aquí al borde del mar, aquí en Playa del Carmen, un año más. Y luego pude grabar un poquito en la calle bueno, donde más gente se reúne, que es la calle 12, con la quinta. Y este año me sorprendí de que pudiera bajar hasta abajo, casi hasta abajo, no bajé hasta abajo del todo, pero muchísima gente igualmente. Y ahora pues ya vamos a empezar con los paquirreportajes. Quiero hablar de José Luis León. José Luis León, se agradece mucho a todos los que me has enviado durante el año. Esta vez me lo envías desde Playa Car, creo que estás aquí en Playa del Carmen, tienes tu propiedad aquí en Playa del Carmen, qué bueno que puedas pues disfrutar de tu estancia aquí y de tu estancia en tu ciudad, te vas cambiando según el año. Muy agradecido a que me compartas estos vídeos, y ahí os pongo el paquirreportaje de José Luis León y seguimos aquí en la playa, desde Playa Car. Buen día, 9:30 de la mañana, desde Playa de Playa Car. Así amanece hoy, último día del año 2024. Muy tranquilo. Como se puede apreciar, el día de hoy bastante turismo. Bueno, pues seguimos aquí bañándonos. El chavalote todavía está con el vuelo de dron, ya sabéis que lo vuela tranquilo para que tengáis una visión muy buena de todo lo que ocurre a través de la costa, el ambiente que hay. Cuando hay sargazos pues también ver dónde afecta más, dónde afecta menos, y si no pues le hace un vuelo digamos que artístico, bonito y relajante. El tema de la música que ponemos en los vuelos de dron, yo estoy muy presionado por YouTube. No puedo poner nada más que su música y no es fácil porque como son tantos vuelos al año pues muchas veces las tengo que repetir, pero bueno, es normal, los derechos de autor hay que respetarlos. Ya estoy pensando en el cafecito que me voy a tomar dentro un rato. Ahora si venden una rosquita de Reyes de esta pequeña, me la voy a pedir para el café. Me estoy acordando a mi amigo Fernando, porque pues de vez en cuando me pasa cómo está comiendo, cómo se está tomando el cafetito, y yo le hago lo mismo a él. A veces, Fernando, saluditos, espero que hayáis iniciado, también a Angélica, Sebastián, y a tu hija también.
Espero que hayáis iniciado muy bien el año, que estéis muy a gusto y espero que vengan por aquí pronto, que podamos estar aquí dentro del agua en la oficina celebrando cualquier día, ¿no? Fernando, voy a poner un pequeño reportaje, pero no va a ser ahora, va a ser casi al final porque es un poquito largo y es de Dubái, donde fue a la torre, digamos, el restaurante, donde es uno de los más caros, es un 7 estrellas. No sé pronunciar su nombre, pero luego lo escribo. Ese pequeño reportaje lo voy a poner casi al final con otro del chavalote que yo no me había dado cuenta. Ya he publicado lo de Egipto, él grabó en Egipto y grabó donde está la presa de Asuán. Ahí hay 2 templos que lo rescataron antes de hacer la presa, lo rescataron a nivel mundial, cooperaron para rescatarlo y ese templo, esos 2 templos, muy bonitos, espectaculares. Tampoco sé pronunciar la zona, pero Alex ahí hizo unos vídeos, lo quise compartir también casi al final, lo vamos a compartir. Y ahora que quiero presentar el reportaje de Ney Durán, es otra seguidora que la conozco en persona, ella y a su hija, buena gente también, ya muchos años siguiendo el canal. Gracias por compartirnos ese reportaje. Digamos que están sentados, lo vamos a compartir, lo vemos y seguimos aquí en la playa. Hola Paco, buenas noches. Desde aquí, desde un bosque muy rico de Morelos, queremos desearles a ti, a Adriana y al chavalote que tengan un inicio de año muy bueno y que tengan muchos éxitos, salud y prosperidad en este año que va a iniciar. Aquí el artista Arturo y yo les queremos mandar saludos y felicitaciones. Un gran abrazo con mucho cariño. Salud. Salud, Paquito. Bueno, pues ahora mirando, escucho la música, creo que es de Ana Carolina, pero también podría ser de aquí de Mamita. Espero que no afecte a lo que estamos aquí hablando. Pues el chavalote no sé dónde va a aterrizar el dron, si lo va a aterrizar ahí fuera, se va a salir para afuera o lo va a aterrizar en la arena. Yo creo que ahora sería bueno, en este momento, poneros el vuelo de dron del chavalote y seguimos grabando. ¿Qué os parece? Yo creo que quedaría estupendo. Mira qué felicidades están ahí estas personas. Y recuerdo cuando jugaba con el chaval todos los días aquí en la playa. Llevaba tiempo siempre con una pelota, con otra o con algún otro juego. Mira el pelícano, qué bonito. Una pasada verlos. Pues os dejo el vuelo de dron del chavalote y seguimos aquí en la playita, ¿vale? Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video.
Pausamos este video para contarte por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya es la mejor decisión, especialmente en diciembre. 1. Tipo de cambio favorable. Aprovecha la fortaleza del dólar frente al peso mexicano. En diciembre, tu inversión rinde más y obtienes mayores beneficios. 2. Mayores ingresos que un banco. ¿Por qué dejar tu dinero estancado en una cuenta bancaria con intereses mínimos? Una propiedad en la Riviera Maya no solo aumenta su valor con el tiempo, también genera ingresos constantes a través de rentas vacacionales. 3. Ubicaciones excelentes. Las propiedades en esta zona están estratégicamente ubicadas en destinos de alta demanda turística, como Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Tu inversión estará siempre en el centro de la acción. 4. Oportunidades en preventa y entrega inmediata. Ya sea que prefieras asegurar un precio exclusivo en preventa o recibir tu propiedad lista para usar, la Riviera Maya tiene opciones perfectas para cualquier plan de inversión. No dejes pasar esta oportunidad. Comunícate con Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para recibir asesoría personalizada y dar el primer paso hacia una inversión segura y rentable. Riviera Maya, donde tu dinero crece, tu futuro se asegura y tú disfrutas del paraíso. Invierte hoy mismo. Bueno, pues espero que os haya gustado ese vuelo de dron. El agua está buenísima. Yo no me quiero salir de aquí, pero sí voy a salir al cabo un ratito, me voy a salir, no me voy a secar y nos vamos a ir a pasear. Pero está fantástica el agua. De gente, muchísima gente. Alex se ha quedado sorprendido de que dijera yo que no hay tanta gente el día de hoy en la playa. Es que es verdad, estos días que hemos venido estaba muy lleno toda la parte cercana a la entrada y ahora como que se ha suavizado un poquito. Debe ser por la hora y por el día como está. Pero se ha quedado sorprendido diciendo, pues está llena, Paco, papá, me decía. Pues sí, sí que está llena, pero no estaba rotadísima. Está bastante llena.
Y bueno, me estoy desplazando un poquito por aquí para la derecha. No lo localizo, con la vista. Así ya estoy viendo a Adriana y el chavalote están detrás de... Hay una sombrilla de color roja. Delante de la sombrilla de color rojo es donde está. Voy a ver si hago una foto con... Quería hacer una foto con la gaviota aquí al lado, pero se acaba de ir. Voy a hacer otra foto. Siempre elijo luego las que veo que están mejor. Bueno, pues es de admirar el color del agua para estar nublado como está, sin sol, lo cristalina que está el agua aquí. Tenemos la gran suerte que ahora el mar está precioso en esta época. Y no solamente precioso, buenísima temperatura para bañarse. Le quiero mandar saludos especiales a Juan de Cuba. Espero que te vaya muy bien este año. Odalis también de Cuba. Me estoy acordando de la zona de Cuba con esas dos personas que muchas veces comentáis los vídeos, agradece. Hay otra persona que ahora no me sé el nombre en Santo Domingo, que también comenta muchísimo, gracias por hacerlo. ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo el nombre, perdonadme. Y así acordarme de mi nombre, le tengo mucho cariño, mucho aprecio, y además es un amigo ya. Lo hemos conocido en persona, hemos estado en su casa, nos la dejó disfrutar cuando estuvimos en España, en Cádiz. Hablando de Sevilla, Isabel y tu esposo, creo que Juan, ya no me acuerdo bien. También tu hijo, Jovan, que está aquí en Monterrey con su esposa. Mandar saludos, abrazos, que os aprecio muchísimo. Y bueno, voy a poneros el paquirreportaje de Mané de Cádiz, de Rosa y de su hijo, creo que se llama José. Gracias por ese paquirreportaje, por cooperar durante el año y por ese cariño que nos tenéis. Os pongo el paquirreportaje de Mané de Cádiz. Saluditos. Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores de Paco en Ribera Maya. Reporta Mané desde aquí, desde San Fernando, Cádiz. Hoy estamos a 31 de diciembre, finalizando el año. Son las 5 de la tarde, desde aquí desde Valle Azul. Y solo para felicitar a todos los suscriptores de Paco en Ribera Maya. Que entren en un 2025 con mucha salud, mucho amor y mucha paz. Venga, saluditos. Aquí desde la bahía de Cádiz. Este es el ambiente navideño aquí a las 6:30 de la tarde aquí en San Fernando. Hay fiesta para largo, mira, ¿dónde está la calle? Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores de Paco en Ribera Maya. Reporta Mané hoy día 31 de diciembre desde San Fernando, Cádiz. Que vea el ambiente navideño. Bueno, pues por aquí seguimos, dentro del agua. Ahora más solo que antes, ya lo habéis visto, me he desplazado un poquito para la derecha. Y bueno, hay bastante gente dentro del agua, pero no tanta como hubiera estado a lo mejor a la 1 de la tarde. Es que esta mañana no estaba tan nublado, había un poquito de sol, estaba bastante bien. Me estoy fijando que no me queda mucha batería, pero lo suficiente para estar dentro del agua. Y ahora me estoy acordando de ti, Mané. Es que siempre me recordaba que a la gente le aconsejara que se vayan a esos departamentos donde tú estabas, que están enfrente, justo enfrente, un poquito más adelante, en la Juárez, no me acuerdo ahora el nombre, pero está en la Juárez, cerca de la estación del autobús, del Ladeo, ahí a la izquierda, y eso siempre me quedó grabado, hasta fui a hacer una entrevista y todo ahí. No quiero pensar cómo está la Quinta el día de hoy, ni la zona de Parques Fundadores. Vaya grito que da el chaval. Parece que se asusta de verdad, A ver, estoy mirando ahí. El chavalote ya aterrizó el dron, pero ya lo hemos puesto al vuelo. Ya lo aterrizó porque vienen a haberlo aterrizado. Ya me voy a salir en breve ya. Y os confieso que no quiero salir, el agua está buenísima, ¿no? Lo que sigue. Me encanta la temperatura que tiene el agua. Bueno, me queda otro paquirreportaje que me acuerdo así de memoria, que es de Pepi y Miguel. Ellos están en Barcelona
Ahora me acuerdo la población exacta que se me olvidan a veces. Calafell, creo que es Calafell, que está al lado de Cunit. Eso está al sur de la provincia de Barcelona, cerca ya de la provincia de Tarragona. Ellos viven allá, al lado de la playa. Me enseña el mar, qué bonito que está, pero el agua no tiene nada que ver con esta en esta temporada, ¿no? Ahora bañarse en el Mediterráneo está frío. Pero muchas gracias por apoyarnos, por el cariño que nos tienes. Os dejo el paquirreportaje de Pepi y de Miguel. Saluditos, espero veros por aquí pronto. Buenos días, Paco. Hoy, día 1 de enero del 2025. Así empieza el año por acá y, bueno, la verdad que después de las fiestas de la Nochevieja, aquí hay una calma absoluta por la mañana. Pero bueno, ya se empieza a ver un poquito a la gente. Bueno, la verdad que bueno, el mar aquí está espectacular, pero el agua está un poquito fría. Y nada, el motivo es saludarte, felicitarte el nuevo año, que esperemos que nos traiga lo mejor. A ti, a tu familia, mira quién tengo aquí. Saludos, familia. Estamos de resacón. Y bueno, eso, a tu familia y amistades y a todos tus seguidores, pues que el año nuevo nos traiga lo mejor. Un abrazo fuerte desde Calafell, en Tarragona, España. Bueno, pues yo creo que el bañito de este primer día del año toca su fin. Me voy a meter la cabeza debajo del agua. Estas son mis vitaminas diarias de verdad. Los años pueden pasar, pero el mar te quiere rejuvenecer, o eso siento yo por lo menos. Se ha puesto una gotita ahí de agua, voy a ver si puedo limpiarlo. Pero que conste que para mí la mejor medicina es la forma de vida que haces, la ilusión que tienes por vivir, cómo te cuidas. Un poco una combinación de cosas, pero sobre todo el mar a mí me ayuda a tener mejor energía. Y para todos esos que tenéis sueños de venir aquí a vacacionar, a disfrutar, a estar unos días o unos meses o como sea, espero que se os cumplan vuestros sueños, que vengan. Y nada, os pongo un vídeo de bienes raíces, de lo que yo trabajo, que es lo que me ayuda también a mantenerme aquí. Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando todos estos años. Gracias a vosotros pues puedo decir vivo aquí en Carmen de una manera que es como a mí me gusta. Y nada, os pongo ahí ese vídeo y seguimos grabando. Estamos en Playa del Carmen, os quiero presentar esta preventa, Centro 25, excelente ubicación, está al lado de la 38 con la 25. Estamos a 7 minutos de la playa, es un edificio de 23 unidades tipo estudio con excelentes amenidades. Armando. 23 unidades equipadas en lavas de la mejor calidad, Paco, como siempre. Ahí Chaval les va a pasar unos reviews muy interesantes de la nueva calidad que estamos ocupando. También recalcar que las amenidades son estratégicamente escogidas para que funcione tanto la renta vacacional como para la comodidad, como lo es spa, gimnasio, solarium, un bar, grill. Bueno, no tiene todo este desarrollo. Lobby de recepción, ascensor, pero aparte de eso tenemos un excelente precio. ¿Desde cuánto lo podemos ofrecer? Porque es un departamento de 35 a 37 metros cuadrados. Desde 2.185.000, el más económico, con un 30% de enganche podemos tener este desarrollo. Y quiero recordaros que se entregan a los lados equipados. Nos vemos, contáctanos y ahí hacemos la mano. Sígueme en mi canal de YouTube y contáctenme a mi número de teléfono. Si les interesa adquirir una propiedad en la Riviera Maya. Os quiero compartir la última ola, esta última ola que produce el mar, porque dentro no hay ola, ¿sabes? Es la última esta, que los niños que tengo detrás se lo están pasando bien. Mientras me estoy secando el cuerpo de la parte de arriba. Qué bien se está aquí, en esta zona. Tengo otro paquirreportaje de Uruguay. Quiero consultar los nombres, que se me olvidó un poco. Creo que es Andrea y Rolando, pero no estoy seguro. Lo voy a consultar.
Voy a ir a mi teléfono que lo tengo por ahí. Fijaros cuánta gente tenemos, muchísima gente. ¿Cómo te ha ido el vuelo, chaval? Ya lo puse el vuelo, ya dije que lo ponía. ¿Cómo te fue? Me fue bien, pero no sé qué pasó que yendo para allá, la tarjeta como que no se reconoció en el dron. Entonces, ¿no pudiste grabar mucho? Sí grabé, pero al final unos 2 minutos lo grabé con la memoria del dron. El dron tiene 2 GB de memoria. Ok, ¿y al final qué has grabado? ¿2 GB de memoria? No. Grabaste una parte y luego otra. Ok, luego me lo pasas bien. Desde aquí acaba de consultarme en el teléfono los nombres. Es Noberto, no Rolando, como ya habéis dicho. Noberto y Andrea, desde Uruguay. Pues con esta vista que tenemos del mar y de las playas, os comparto ese paquete reportaje. Y estamos ya a punto de irnos. Hoy me queda otro más los de Alex y Fernando. Buenos días, Paco. Aquí estamos, muy feliz año para ustedes. Estamos en el puerto de Punta del Este, en Maldonado, Uruguay. Norberto y Andrea, te queremos mandar este paquete reportaje para que lo puedas difundir y para que lo disfruten. Estamos en un lugar muy lindo, amaneció nublado, pero una temperatura agradable. Estamos en temporada muy alta aquí en este momento y este es el puerto de Punta del Este. Allá se divisa la isla Gorriti. En este momento no podemos ver los lobos marinos que normalmente salen al muelle porque es muy temprano, pero es un lugar muy lindo. Los pescadores no están alimentándolos porque normalmente los alimentan y ellos están, y es muy lindo espectáculo. Quizás más tarde lo podemos ver y te hacemos otro pequeño reportaje. Bueno, les mandamos un saludo enorme y espero que lo disfruten y que les guste mucho este video. Saludos desde Punta del Este, Uruguay. Pues nos vamos de aquí de la playeta. Gracias por ese paquete reportaje que me mandasteis. Muy agradecido a todos los que lo habéis enviado. Nos vamos a ir a tomar el cafetito, ya me sequé. Y bueno, tenía ganas de darme el bañito, desde esta mañana esta mañana, ¿sabéis a qué hora me he despertado hoy? 12:30 de la mañana. Y yo diciendo, me estoy perdiendo el baño. Y luego por H o por B te pones a hacer una cosa, te pones a hacer otra. Y hasta esta hora que no pudimos venir. Pero está igualmente aquí la playa siempre está bien, hasta cuando está anocheciendo está lleno de gente. Bueno, pues seguimos grabando más tarde. Nos vamos para el café. Aquí funcionan con la música también en esta zona, qué bueno que funciona el chiringuito. Pues aquí vamos a la Constituyentes, esquina con la Quinta Alegría, que está aquí a la izquierda. Y más arriba tenemos lo que es el lechero, ese sitio donde nos vamos a tomar el café. Justo antes de llegar a 25, más o menos, por ahí. Ya hicimos el cambio de sentido, nos estamos metiendo aquí en la Plaza de las Perlas, esto de aquí es la avenida Constituyentes. Y ese letrerito verde es el lechero donde vamos a ir, que se llama Los Bisquets, o sí, algo así. Los Bisquets Obregón. Exactamente, ahí nos vamos a tomar el lechero. Bueno, pues como dice Adriana, llevamos ya un año que no venimos por aquí, desde el 2024, chaval. Vamos a ver qué pastelitos tiene. Tengo que medirme con el tema de los pastelitos, pero bueno. Vamos a ver, ¿hay mesa o no hay mesa? Aquí tenemos los pastelitos. No hay la rosca de Reyes, yo esperaba una rosca de Reyes, pero bueno, este es el más que se asemeja más. Sí, esto es rosca de Reyes, pero en porciones. Vamos a ver si encontramos una mesita. Mesa. Y tal como estamos esperando mesa, os voy a poner un paquete reportaje de Luis Castillo. Está en el Zócalo, Ciudad de México, qué bueno. Luis, un abrazo y me has compartido muy buenos paquete reportajes. Pues venga, ahí va Luis Castillo con su paquete reportaje y seguimos aquí.
Desde el Zócalo de Ciudad de México, así es como se ve ahora mismo. Luis Castillo de Chicago, ahora aquí en México. Saludos, Paco, aquí estamos. Cuenta que Cozumel va a tener miles de cruceristas arribando, y es verdad, es el puerto más importante de cruceros. Pues aquí tenemos sitio para sentarnos, que bueno. Y vamos a pedir ese café, que os lo voy a grabar porque queda espectacular. Aquí me voy a leer un poquito las noticias. Y bueno, estos son los trozos de rosca de Reyes. Este es con crema pastelera, el de Chavalote es con frambuesa y no sé qué más. Es otro tipo de crema. Y Adrián ha pedido como yo también. Y aquí tenemos los vasos para el lechero, que ahora vamos a ver cómo nos lo echan. Mira, aquí lo tenemos. Ya llega aquí la señora, que es espectacular, ¿eh? Yo no sé qué magia tiene este tipo de café y esa leche, que cuando lo sirven así, queda espectacular. Yo ahora le voy a decir hasta dónde quiero de café. Un poquito más, por favor. Ahí está bien. Yo lo quiero un poquito más cargado, pero al final casi igual. Y mira cómo a distancia, qué bonito. Y esta espuma es la que yo quiero, aunque hoy se ha salido. Pero bueno, esa espuma es la que yo quiero. Y mira, tenemos el otro y ahí le termina. No la espuma esa que hacen con la máquina y que te llena todo esto de espuma, no. Yo quiero la espumita de arriba y el resto que sea leche con café. No me pongo un café así de alto, todo esto es espuma y de aquí para abajo está el café con la leche. Eso es lo que me sirve en otro sitio. ¿A qué sí, chaval? Pues bueno, pues vamos a tomarlo. Pues a punto de anochecer, acabamos de salir, qué bueno. Y aquí tenemos esta casa de cambio. Esta es de las que yo diría que cambian mejor aquí en playa. El dólar en 19.50 y 19.80, el euro en 20.50 y 21, dependiendo si compras o vendes. Bueno, pues nos vamos. Bueno, pues vamos a entrar aquí a la Quinta Alegría. Veníamos por la Constituyente. El aparcamiento de aquí subterráneo está cerrado. No le han puesto unos conos, no lo pueden usar. Está cerrado el día de hoy, no siempre. Y nos vamos a dar una vuelta por la Quinta Alegría. Seguimos paseando. Y bueno, este centro comercial de aquí siempre me ha gustado, muy bonito, agradable. Y esta tienda le llama mucho la atención a Adriana, que sí. Todo para la mujer, de verdad. Todo para la mujer, y encima están rebajas el día de hoy. O durante una semana, se supone. Hay que pasar a las rebajas. Sí. Creo que te vas a entrar, ¿no? ¿No? Bueno, pues no hay tanta gente como anoche paseando por la Quinta por aquí, pero ya sabéis que siempre hay gente, siempre hay vida por aquí. Este arbolito la verdad que le tiro muy bien. Es que me gusta por esta parte, por las letras de love, de amor. Estas letras que, pues que más de una pareja que está enamoradita y se hace su foto, o simplemente como foto de recuerdo. Oh, chaval. Hola. No hayas visto esta decoración en persona, ¿no? En persona no, pero con ustedes sí, ahí en fotos. Está bueno. Mira aquí. En menos de 24 horas, la tercera vez que estamos por la Quinta. Y ya se pusieron aquí los escaparates. Anoche los quitaron muy rápido. No están puestos al 100. Bueno, pues os voy a poner otro reportaje ahora que estamos llegando al museo.
Luis Tusot, os voy a poner el reportaje que nos ha enviado Emanuel mientras estábamos tomando el café. Antes de empezar a tomarlo, nos llegó el mensaje. Y Emanuel es desde Guadalajara, el reportaje no sé de dónde es. Le tenemos mucho aprecio, el chavalote y yo, que lo conocimos en persona aquí en playa. Fue casi cuando empezábamos a hacer los vídeos, en plena pandemia, cuando lo conocimos. Y le mandamos un abrazo, feliz año. Os pongo el reportaje de Manuel. Hola Paquito, ¿cómo estás? Espero que estén bien, tú y Alex. Aquí estoy en Puerto Vallarta, Jalisco, en el año nuevo. Y te grabé un videíto de lo que está pasando aquí en el malecón de Vallarta. Es un show de drones. Esa es como una ballena. Y mira, estoy justo enfrente del malecón. Aquí está el mar. Y las luces. Ya no solo en Dubái pasan show de drones, ya también en Puerto Vallarta. Bottle of champagne. Bueno, pues seguimos grabando por aquí. Mira el perrito donde duerme. Me recuerda al gato que tenemos en casa, ¿eh? No va a ser un paseo muy largo por la quinta. Lo suficiente hasta la calle 12 aproximadamente. Luego ya nos vamos a ir para casa. Es que tengo al chavalote delante y con lo alto que es, grabo por la espalda del chaval. Cuidado aquí. ¿Quieres ir por allí o por aquí? ¿Quieres entrar ahí? Bueno, pues te dejamos aquí, en 5 minutos nos vemos. ¿Vamos a entrar? Pues grabamos y ahorita pasamos. No, vamos a entrar y luego ya... chaval, vamos a entrar a la tienda. ¿Es de mujer solamente? Creo que es de mujer, la tienda. Este también le gusta a Adriana, tema de maquillaje y cosas de esas, y también colonias y alguna cosa más. Bueno, voy a parar por la música, pero para que veáis cómo es la tienda antes de que pare. Se me olvidó de cambiar la batería de la cámara, me voy a quedar sin batería en breve. Pero bueno, ya grabé lo suficiente, qué bueno que fuera así. Vamos a pasear por aquí, por la calle Corazón. Ahí contenta con sus cositas de Adriana. Qué bueno. Pues la calle Corazón, dependiendo de la hora,
A esta hora precisamente es cuando más gente tiene. Aparte es como una especie de oasis dentro de la Quinta Avenida, ¿no? Bueno, pues seguimos paseando esta tarde del 1 de enero. Ya nos queda solamente la rosca, el Día de Reyes, en fechas de Navidad, donde de momento he conseguido mantener la barriga. Ahí está todavía. Voy a ver si este año bajo un poquito de peso. Eso me dije el año pasado, pero no lo conseguí. Yo este año quiero ver si puedo agarrar piernas macizas. Bueno, pues yo quiero bajar 8 a 10 kilos, porque para la salud me van a venir muy bien. Y también para cuando vistes, porque a mí no me gusta el redondelito que nos hace la barriga. Aquí llegamos a la calle de la Marcha. Anoche estaba aquí casi imposible, pero ahora ya veis el ambiente que hay. Está lleno el Lilios, ya lo veis. El Porfirios también está lleno. Yo creo que nos vamos a dar una vuelta de vuelta. Podemos ir aquí a la derecha, ir al ayuntamiento y darnos la vuelta. No, al ayuntamiento ya no tengo batería para grabar el ayuntamiento, nos vamos a ir ya para el carro. Vale. Por allí cada vez hay más gente, por aquí también, pero hay menos por esta zona. El ayuntamiento anoche, de verdad, cuando era para celebrar el año nuevo, no había nadie, ¿eh? ¿No había nadie? No, porque no pusieron ningún tipo de espectáculo ni de nada de música, por ejemplo. Entiendo. Lo pusieron en el Parque Fundadores. Hoy iba a poner un vídeo de Dubái, pero voy a ponerlo de anoche, lo de la despedida de año. Ahora cuando llegue a casa lo voy a publicar. Ya está subido, pero en cuanto llegue lo publico. Y ya mañana empezaremos otra vez con los... Yo creo que me quedan como 8 vídeos más o menos de Dubái. Oh, más 8 vídeos. No, a lo mejor son menos, a lo mejor son 6, no lo sé. De momento tengo hechos 3. Sí, pueden ser que sean 6 o 7, no lo sé. Más o menos es lo último ya que me queda ahí del viaje. Y luego volvemos a la normalidad. Y los que no hayan visto los vídeos del viaje en Turquía, en Dubái, Egipto, pues les recomiendo que se miren la lista de reproducción. En la lista de reproducción hay una lista que trata sobre el viaje. Y ahí empezáis por el primero, cuando salimos hacia Turquía, y creo que os puede ayudar por lo menos a tener sensaciones de cómo sería un viaje así, ¿no? Y este año veremos a ver qué pasa. Ayer nos tomamos el heladito aquí a la derecha en la esquinita. Qué bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora acabamos de tomar el café y no me apetece tomármelo ahora. Claro, normal. Pero sí me gustaría tomármelo en otro momento. También rico. Justo aquí, ahí lo tomamos. Ahora está lleno de gente, ya lo veis, no hay mesa donde sentarse. Estoy levantando un poquito el brazo porque si no voy a grabar pura espalda. A medida que más se anima la noche, más y más gente va a ver por la quinta.
vamos a ir aquí a la izquierda, chaval. Ya nos vamos de aquí de la quinta. Y estamos despidiendo el vídeo del día de hoy. Hoy lo va a despedir el chaval. ¿Qué te parece si me despides el vídeo? ¿Yo te lo despido? Claro. Muy bien. Pues cuídense mucho, espero que les haya gustado bastante el video que hemos hecho el día de hoy. Pues han visto que ha sido el primer vuelo de dron del 2025. Y bueno, pues no será el único, así que habrán unos 365 vídeos más de vuelos de dron. Posiblemente alguno más, porque hay días como cuando vamos a Cancún, que no será mañana, que nos vuela hasta 3 y 4 veces. Pero muchas gracias, chaval. De nada, nos vemos hasta pronto. Hasta luego. Me olvidaba, no podemos despedir el vídeo todavía, se me olvidaba. Falta tu reportaje, el de Fernando. Bueno, ponemos el de Fernando, que es desde ese hotel 7 estrellas que tenemos en Dubái, maravilloso, que parece que tiene forma de vela. Ahí fue a pasar un ratito y nos comparte ese vídeo. Venga, ponemos el vídeo de Fernando. Otra vez volvemos aquí porque tenemos el coche aquí aparcado. Os dejo el reportaje de Fernando. Hola, mi querido amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde la recepción del Hotel Burj Al Arab, el Hotel 7 estrellas de la vela en Dubái. Te mando este reportaje para ti, todos tus amigos, tu amigo Fernando Bessi, desde este hermoso lugar, el Hotel Burj Al Arab. Aquí puedes ver las peceras. Aquí puedes ver la pecera, aquí puedes ver parte de la realidad, el árbol y el hotel. Te mando este reportaje para ti y todos tus amigos del canal. Fernando Bessi desde el Burj Al Arab Hotel. Amigos, parte de la Navidad, del Año Nuevo aquí en Burj Al Arab. El Hotel 7 estrellas de la vela en Dubái. Podemos ver los peces, la recepción del hotel. La otra parte de los peces, lo de Navidad. Año Nuevo, Navidad, lo mismo aquí. That's all? Thank you.
Les enseño los baños. Bueno, el baño de la habitación. Ahí está el WC. Acá atrás está la regadera. Ahí está la regadera. Y ahí está el pequeño lujo que hay aquí en los baños. Hello. Pues me he parado un momentito a cambiar la batería porque ya no teníamos batería, que justo nos fue. La tenía aquí en el carro. Pues ahora sí, ahora ya camino de casa. Esta es una escuela privada que tenemos en esta zona. Pues vamos a poner ese vídeo que grabó el chavalote en Egipto. No estaba previsto ponerlo el día de hoy, pero bueno, ojalá haga muchas grabaciones como esa en otros países, en otras culturas, y podamos disfrutarlo también. Os dejo el paquete reportaje, que es un poquito más largo del chavalote, y con eso despedimos el vídeo del día de hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Saludos, hasta luego. Del templo de Ramsés II. Le quiero hacer este video a mi papá, más que nada, pues para que vea que, pues, que soy buen hijo. No, es cierto. No, pues me llamó la atención, sinceramente. Lo que más me está gustando muchísimo es el tema de que, a ver si lo pueden ver bien, el tema de que pues está bastante colorido, o sea, se han mantenido más o menos los colores. Y bastante bien. Y bueno, aquí se ve la representación de cómo están llevando, creo que a Ramsés II, porque se supone que esos tiempos de balsas, con lo que está en el medio, ahí es donde llevaban al, pues no sé si se le dice al dios o al rey, mejor dicho, porque lo consideraban un dios, pero pues sí, está bastante bien, está bastante bonito. No entiendo muy bien la representación de ese muchacho, qué es lo que está haciendo, pero bueno, aquí en este caso se ve otra representación, que creo que ahí está Ramsés II, creo que esa es su esposa, y el otro no estoy seguro quién es exactamente. Pero bueno, más que nada es eso, pues le quiero documentar un poco lo bonito que es este lugar. Aquí, por ejemplo, tuvieron que reconstruir ese muro para que, pues supongo que tenga un poco más de estabilidad el edificio o el templo. Aquí también se ven otras representaciones. Ahí se ve de hecho no sé si es el dios Osiris, no estoy seguro quién es el que está ahí, mira, no estoy seguro de quién es. Y de este lado tenemos pues el final del templo. Y pues ya a ver, la verdad es que está muy bonito este templo, o sea, para que le hayan hecho un templo, les quedó bien padre. Les quedó muy bien. Y bueno, yo ya me voy a salir y me voy a ir al otro templo. De este lado también, al inicio del templo, tenemos todas esas esculturas. No estoy seguro exactamente de cuáles estatuas son, pero lo que sí me acuerdo, que nos dijo el guía, que aquí nos representan lo que son las batallas que tuvieron no recuerdo contra qué tribu, pero dicen que fueron una de las más complicadas y más difíciles. Bueno, eran sus enemigos más fuertes. Ahí están con un caballo, y pues ahí se ve que tienen sus armas, creo que tenían arcos. Ahí se ve que los están matando. Hoy pues hay bastantes cosas. Ahí se ve también cómo está batallando el de allí. El de aquí se ve que ya le va a pegar con una daga o algo así. No, hombre, si te pones a pensar de todas estas batallas, madre mía. Está muy bonito cómo lo representaron. Lo representaron bien bonito. Y de ese lado creo que tenemos a todos estos guerreros. Y ahí tenemos a todos
creo que los que se ven ahí en medio son todos los soldados que se rindieron, al parecer. Pero la verdad lo hicieron muy bonito, me gusta cómo les quedó muy bien. Y ahí también se ve otras batallas con todos los caballos. Yo creo que también gracias a ese tipo de templos se pudieron dar cuenta de cómo ellos hacían sus batallas. Entonces pues lo podían representar en películas, lo podían representar en muchas cosas. La verdad es que me alegra mucho de que los egipcios hayan pensado en hacer estos tipos de templos. Así nosotros nos damos una idea de todo esto. Y mira, aquí se ve todo pintado. También les quedó bien bonito. Y bueno, voy al otro. Y bueno, saliendo del templo, pues a mis espaldas tengo todo lo que es los monumentos hacia Ramsés II. Bueno, que ahí lo que dice el guía, que ya ustedes ya lo escucharon, que representa las etapas de la vida al parecer, o sea, desde lo más joven, que es mi lado, que está justo aquí, y luego hasta lo más viejo, que es de este lado. Y bueno, pues vamos a seguir paseando. No sé dónde está mi papá, lo más seguro es que ya entró, o si no, pues no sé, me da igual, yo voy a ir al otro templo. Pues bueno, estoy haciendo aquí mi documentación, espero les esté gustando. No es habitual que lo haga, pero dije yo, venga, me voy a animar, ¿por qué no? No tengo no tengo nada más que hacer. Bueno, sí podría estar tomando fotografías, pero prefiero hacer el video para mi papá. Y bueno, pues ahí estoy. Me gusta bastante cómo se me ve el contorno de fondo. Me llama mucho la atención. Ay, es que te lo juro, es gigante, no se lo pueden imaginar. Estamos ahí al lado, es una hormiguita al lado de esas esculturotas. Son enormes, enormes. Ahí no, de veras. De hecho, pues se sabe que pues hay mitos de que para hacer las pirámides y para hacer todas esas esculturas se cree que pues hubieron personas más grandes de lo normal, más o menos de por ahí de 2,5 metros quizás, porque pues dicen que han encontrado los huesos de una persona gigante. Entonces se cree la idea de que también esa es la ayuda que necesitaban para poder generar esos edificios tan grandes. Pero bueno, como no lo sé, así que es un mito. No está comprobado, o no lo quieren dar a luz, o no quieren que sepamos la verdad. Mira, no lo sé. Pero para que los arquitectos tampoco lo supieran, o también los geólogos, pues es que lo tienen bien oculto. Entonces, si no, pues es que no sabemos nada. Y bueno, pues aquí está el templo. El templo de Ramsés II, bueno, que es de Ramsés II dedicada a su mujer favorita, por decir así. Y pues lo que estaba diciendo el guía es que le valió Ramsés II a la tradición egipcia y la puso a la misma altura su mujer a Ramsés, a la misma altura. Entonces, pues qué padre que hiciera eso. Me gusta que se haya enamorado de esa mujer. No la conocí, pero pues qué chido por él, ¿no? Bueno, yo en este caso ahora voy a entrar. En este caso pues aquí tenemos, no sé cómo está la situación aquí adentro, pero aquí tenemos bastantes esculturas de su mujer. Ahí tenemos bastantes caritas, ahí tenemos, ahí atrás, sí, que también estaba representado por la diosa del amor, ya me acordé. Entonces eso también representa este templo, primero a su mujer, y también aprovechando pues representa a la diosa del amor. Que si me preguntan quién es, la verdad no lo sé. Pues no sé qué decir al respecto. En la cámara y en persona se ve muy bien. A ver, en persona se ve increíble, sinceramente. Yo nunca les diría que no vengan a Egipto, porque sinceramente merece la pena venir. Yo quizás si venga algún que otro año más adelante, porque me gusta mucho, me está gustando mucho la cultura egipcia. Estoy muy fascinado con la cultura egipcia, la verdad.
Según yo ese es Horus. Aquí de este lado, al parecer tenemos una representación de una batalla. O de... no sé exactamente cuál es esta representación. Por ahí tenemos al dios Horus alzando un arma. Aquí tenemos a un soldado. Aquí tenemos creo que la diosa del amor. No sé si está pidiendo que lo perdonen o no estoy seguro. No entiendo muy bien. Eso supongo que son las reliquias que le quieren dar. No sé si es Ramsés o no sé quién es. A esta persona. Mira, no sé cómo está representado. Como no lo sé, pues mejor no opino. Pero más o menos les doy una idea. Y bueno, de gente, pues está algo de gente. Sí hay algo de personas. Pero ya, yo ya voy a salir. La verdad es muy buena época para venir, o sea, aunque sea temporada alta aquí en Egipto. Pero pues hay un motivo de por qué sea temporada alta. Y el motivo principal es que el calorcito pues se quita bastante aquí en Egipto en diciembre. De hecho, yo ahora en la mañana yo estaba teniendo muchísimo frío. Estábamos, no sé si a 10 grados más o menos. Y yo pues no voy muy tapado, digamos. Voy con esta chamarrita que me traspasa un poquito el aire. Y tengo pues unos pantalones cortos. Entonces, pues algo de frío sí tenía, la verdad. El chocolate me lo quitó, me quitó un poquito el frío. Así que si puedes tomar algo caliente, pues ayudará bastante. Mira, tenemos estos carritos de golf antiguos. Tan interesantes. Este es un poco más moderno. Oh, mira. Pero se escucha eléctrico, ¿eh? Qué padre. Así que tan antiguo no es. Esas partes se ven bastante bonitas. Mira, les voy a poner una idea de cómo se ve el templo desde aquí. Ahí se ve muy bonito, ¿eh? Tengo una muy buena vista ahora. A ver, mira, voy a hacerle un zoom de más o menos como yo lo estoy viendo. Así lo estoy viendo yo. A este es como el verdadero ojo ocular, más o menos. Obviamente, si te fijas con los ojos, pues es lo que estás viendo. Pero pues yo puedo voltar hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Pero sí, esa es la vista que estoy teniendo ahora mismo. Estoy bastante fascinado. Estoy sin palabras, sinceramente. Y también explicó el guía que si se ve la escultura rota ahí, Ramsés II creo que vio que se le rompió su escultura y murió o algo así. No sé, no estoy seguro, pero lo dejaron tal cual. No quisieron repararlo y de hecho sus piezas están tiradas en el suelo. O sea, como literal como lo encontraron. Entonces imagínense todo el trabajazo que se tuvo que hacer para dejarlo idéntico a como estaba. Y eso, todo esto dicen que estaba a 62 metros en esa parte del lago. Entonces, pues gracias a la persona que quiso cuidar a esas esculturas, porque la verdad es que yo me he quedado fascinado y pues agradezco de que la UNESCO haya querido participar en esa contribución tan necesaria. Bueno, ya me voy un poquito para aquí. No creo que por aquí sea la salida ni nada, pero vamos a ver qué hay por acá. Aquí están regando un poco las plantas. No, hombre, yo creo que hasta Ramsés II estaría orgulloso de tener aquí sus templos. Jeje, broma. Pero sí, también lo que dice el guía también a mí me ha quedado un poco impresionado. ¿Cómo? ¿Por qué tuvieron que traer un templo hasta acá? O sea, como ¿por qué tuvieron que... pues vamos a hacerlo acá, ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que porque es un lugar muy tranquilo y yo creo que tenerlo por aquí no llamaría casi nada la atención. Entonces, se me hace muy buena idea. También, por ejemplo, yo creo que se me hace muy buena idea. Me voy a sentar aquí. Se me hace muy buena idea porque cuando ya cayó el imperio egipcio, esto no lo encontraron. Y pues, ¿cómo sé que no lo encontraron? Porque ninguna cabeza fue tallada, o sea, ni por los religiosos que eran los cristianos. Entonces, pues me alegra mucho que
que no hayan podido hacer nada al respecto en este templo. Y pues bueno, ya saben que por el paso del tiempo pues el agua puede subir o bajar. En este caso creo que se ha mantenido en una buena altitud del mar, pero pues ha subido unos 62 metros desde aquella época. 62 metros. Es bastante. Mira, se ven todos esos piquitos como si fueran pirámides. Está curioso, ¿no? Ay, miren, le voy a hacer un poco más de enfoque para que ustedes mismos lo puedan ver. Ahí, un poquito más. Ahí lo pueden ver un poco mejor el enfoque. Ahí se ve dos pirámides que son las que yo estoy viendo bastante bien. Luego ahí a la derecha un piquito y así se va. De hecho mi papá decía que lo estaba viendo desde el autobús. Yo la verdad estaba bien dormido. Me dormí todo el viaje, o sea, sin parar. Mira, yo la verdad prefiero dormir que quedarme despierto. Y gracias a Dios pues tengo 19 años y pues puedo quedarme dormido sin problema. Digo, con la boca abierta, pero de ahí en fuera dormido. Espero que les haya gustado mi pequeño video que hice. Yo creo que dura como unos 15 minutos. Y pues yo ahora mismo, ¿qué es lo que haré? Son las 7:41. Voy a ir a tomar unas fotografías ahora, todo el transcurso de aquí caminando. Y luego de ahí lo más seguro es que me vaya al mercadito. De ahí estaré unos 10 minutos, unos 15. Y ya pues como estoy de paso, pues ya voy ya al autobús. Porque aquí hay que ser puntuales. Es mejor ser puntual porque pues todo se tiene que hacer en un mismo día. Entonces pues para eso están hechos los tiempos. Y de hecho nos dio 15 minutos más. O sea, nos dijo 8:15 sale en el autobús. Y ahora dijo 8:30, pero no más, ni un minuto más. Por favor, lleguen a tiempo. Ayer, por ejemplo, mi papá, estábamos en el templo Edfu, creo que se llama. Donde le hicieron el tiempo al dios Horus. Y mi papá se quedó pues un poco más rato de lo normal. Y ya eran las 8:30 las 8:30, un decir, ¿no? Y pues mi papá no llegaba y pues estábamos un poco desesperados, todos estábamos en el autobús hasta que llegó como 6 minutos tarde. Pero él decía, no, pues es que no encontré el autobús. Y a ver, tiene razón, no lo encontraba, pero pues hay que ser un poco más puntuales. Así que pues bueno, tampoco significa que yo sea puntual, ¿verdad? Pero en algunos casos y cosas, algo puntual sí soy. Y ya, pues eso sería todo lo que les tengo que decir y documentar. Espero les haya gustado mi video. Nos vemos. Cuídense mucho y a ver si hago más cosas durante el viaje. Bye.